Hola, muy buenas noches y gracias por el espacio. Senador, ¿cuál es concretamente su discrepancia en torno a la representación de las regiones y especialmente de las regiones extremas en el proyecto del gobierno? Bueno, en lo básico el proyecto establece una serie de categorías de circunscripciones con 7 senadores, otras con 5, otras con 3, y mantiene el binominal en una buena cantidad de regiones que son las extremas del país, y nos parece que ese criterio no representa los intereses de la zona de la cual yo provengo y a la cual tengo que defender acá en el Congreso, porque como todos sabemos, si bien la Cámara de Diputados representa población, el Senado obviamente tiene una base poblacional, pero en lo fundamental y lo que lo diferencia de la Cámara de Diputados, entre otras funciones, es que el origen del Senado y su función básica es representar territorio. Hay una Cámara que es poblacional y la otra que es territorial. Con el proyecto como está, senador, hoy, si tuviera que votarlo, ¿lo votaría a favor o en contra? No, yo votaría la idea de legislar, creo que tiene aspectos muy positivos, incluso hoy estuve conversando con algunos parlamentarios, Vlado Mirosevic, Giorgio Jackson, sobre indicaciones que ellos han hecho en materia de transparencia y de acotar el gasto electoral y las donaciones de privados, me parece que son muy importantes, la ley de cuotas para las comunidades originarias, para las mujeres, el levantar el veto a los dirigentes sociales, sindicales, me parece también correcto. El punto está muy preciso y es en la composición del Senado. Si el Senado representa territorio, no podemos hacer una discriminación tan gigantesca en prácticamente 4 categorías de circunscripciones, porque eso le quita peso y relevancia política a las regiones extremas del país, que no solo están lejanas y se viven en condiciones mucho más adversas que en el resto del país, sino además, y perdonen la franqueza, es donde está las riquezas básicas más importantes de Chile. Senador, ¿cuál es la alternativa? Porque este proyecto ya aumenta en un número de senadores y eso ha tenido tremenda resistencia. ¿Usted estaría por aumentar el número de senadores que se eligen en regiones extremas como la de Antofagasta, por ejemplo? ¿Pasar de 2 a 3 o 4 senadores? Con 3 estamos bien. La idea mía es que fuese 3 parejo. Ahora, hay algunas circunscripciones hoy día que representan regiones y que representan aproximadamente el 50% del territorio. Por ejemplo, la región metropolitana en rigor tiene 2 circunscripciones, lo mismo pasa con Valparaíso o la región del Biobío, en fin, y por lo tanto ahí hay en el fondo 6 parlamentarios potenciales, pero nos parece un poco excesivo y además la idea es ir a los impares, entonces nuestra propuesta es 3. Esa es la propuesta básica para las regiones extremas, y las regiones que ya tienen 4 senadores, bueno, pudieran o más, se mantienen en 4 o pudieran subir a 5, de manera que todas suben 1. Ahora, tampoco hay que horrorizarse por el número de senadores. Recuerda que en 1973, con la mitad de la población de Chile de hoy, teníamos 50 senadores, por lo tanto aumentar un cierto número de cupos no me parece negativo si eso representa mejor la diversidad de la población y la diversidad territorial de Chile. Ahora, senador, con el proyecto tal como está, ocurre en varias regiones extremas que los senadores y los diputados van a representar exactamente el mismo territorio y exactamente también la misma población. ¿Tiene sentido tener 2 cámaras distintas y votar por un lado por diputados y por otro por senadores para que representen exactamente a la misma población? ¿Tiene sentido eso? Es un problema que yo ya hice presente, pero me dijeron los diputados que dejara eso en campo de ellos, porque ellos parece que están conformes. A mí me llama la atención, porque eso implica efectivamente una cobertura territorial que va a alejar al diputado de sus electores, de los ciudadanos en general, al tener que recorrer enormes extensiones. Acá en Santiago una cosa es recorrer, Providencia, Ñuñoa, que se puede hacer técnicamente incluso a pie, si hay un poquito de buena condición física, pero 1.200 kilómetros que deberían recorrer en Antofagasta, eso no es posible. Y, por ejemplo, algunos diputados han planteado como alternativa, precisamente por ese problema, eliminar una de las cámaras, que el Parlamento sea unicameral. Ellos dicen eliminar el Senado, otros dicen se puede eliminar la Cámara de Diputados. ¿No sería una mejor alternativa a esa, que permitiría no aumentar los gastos, no aumentar el número de parlamentarios y sí tener una representación proporcional en todo el territorio? Bueno, eso tiene sus ventajas y desventajas como todo. Naturalmente que si el Senado y la Cámara de Diputados se van a elegir con el mismo criterio poblacional, se repite el mismo principio de representación, se pierde la representación territorial y se tendría una Cámara única. No tiene ningún sentido tener 2 cámaras. Ahora, si vamos a tener Senado es porque el tema territorial, el tema de las regiones, se considera realmente importante en Chile y además que hay ciertas funciones que cumplen ambas cámaras que se diferencian. Hay muchos elementos comunes, pero hay algunas diferencias. La Cámara de Diputados es más bien la Cámara fiscalizadora, el Senado es la Cámara revisora.
Algunos incluso dicen que tiene algunos efectos benéficos el Senado porque dice que morisquera la inestabilidad que se pudiera generar en un sistema unicameral. Eso no me preocupa tanto, pero lo principal es que no tiene ningún sentido si el Senado y la Cámara se eligen con el mismo criterio de representación poblacional. Pero yo quiero sobre ese punto detenerme en lo más negativo que eso significaría, y es que en Chile tenemos un centralismo muy acentuado que está resultando asfixiante, incluso para las grandes ciudades, caso de Santiago. Moverse de un sector a otro puede tomar fácil 2 horas y más. Y además tiene el inconveniente de que una ciudad saturada, usted ve como el transporte público ya no da más, el metro, que era un modelo hace algunos años atrás, está absolutamente colapsado, y muchas de estas fallas se refiere a que no hay tiempo de mantención, etcétera, y eso se está expresando en la contaminación, y todo esto sigue acentuándose y por lo tanto se agrava. Sería bueno generar mecanismos e incentivos para que la gente encuentre en regiones calidad de vida, calidad de trabajo, de educación y de servicios, pero tenemos que cambiar el criterio centralizador y avanzar hacia un país mucho más descentralizado. Senador, de hecho, en el segundo semestre vienen cambios al respecto. Usted hacía alusión a la indicación en que había conversado con los autores de la indicación para transparentar gastos de campaña, Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic, una indicación que fue aprobada por los diputados y que, en primer lugar, prohíbe que las empresas hagan aporte a las campañas y luego elimina los aportes reservados, o sea, hace que esos aportes sean públicos. Los diputados lo aprobaron. En el Senado, ¿usted cree que esa indicación tiene alguna perspectiva de convertirse en ley? Mira, no lo he conversado con otros senadores, yo tomo mis decisiones muy autónomo, yo soy independiente, así que no tengo que conversar ni socializar mis ideas con parlamentarios de un mismo partido o algo así. Naturalmente lo voy a conversar, me gusta la idea, yo creo que hay que poner límites al gasto. Acá en Santiago ya son varios millones de dólares que está costando una campaña, eso es insólito, porque obviamente qué democracia hay cuando compite alguien por primera vez y se encuentra con un senador consolidado que tiene redes, etcétera, y que puede, ¿no es cierto?, recoger millones de dólares para hacer una campaña. En cambio, el nuevo no tiene ninguna chance de eso. O incluso en regiones también cada día se encarecen más las campañas, por lo tanto poner límites al gasto, transparentar el origen de la plata para separar la política de los intereses económicos, que son muy legítimos, yo no estoy cuestionando, pero sí que tengan influencia indirecta en la política, porque en los hechos uno, si no tiene certeza, a lo menos sospecha más o menos de dónde vienen los aportes, y en muchos casos se lo hacen saber. Y eso obviamente termina teniendo algún efecto en algunos parlamentarios, otros probablemente se lo pueden echar al hombro y exigir su autonomía, independencia y no casarse con esos aportes, pero es mejor limitar el gasto y transparentar el origen, y me parece muy sano además que los aportes sean individuales y no de las empresas. Senador, ¿usted sospecha, por ocupar sus propios términos, quiénes le hicieron aporte a su campaña o le han hecho saber quiénes le pusieron plata con gastos reservados para su campaña parlamentaria? Mira, no me lo dijeron, pero uno cuando anda recolectando recursos tiene que hablar con todo el mundo y de repente más o menos se da cuenta por el monto si es una empresa o si es una persona. Ahora, yo tuve la suerte de que me pilló con ahorros propios que invertí en la campaña, fácil departamento, un valor de ese tipo, pero estaba dispuesto a hacerlo y eso me alivianó. También tuve apoyo de muchos amigos repartidos, de manera que calculo que no más de unas 4 o 5 empresas hicieron aporte y ninguna fue un monto desorbitante. Pero no sé, si no hubiese sido una persona conocida y yo hubiese tenido que hacer una campaña previa de posicionamiento y no entrar como yo entré, que ya siendo conocido lo único que tuve que hacer era instalar la idea que era un aspirante a un cargo político, y más o menos 2 o 3 ideas gruesas, la verdad es que no habría podido con esos recursos. Y, senador, esas 4 o 5 empresas que usted cree que le aportaron, ¿se puede decir cuáles son esas empresas o se puede decir de qué rubro son? ¿O usted fue a pedirle dinero a esas empresas? ¿Puede entregar algún detalle al respecto en aras de la transparencia? Mira, lo que pasa es que la actual ley vigente establece ciertos derechos al que dio y por lo tanto el que donó se amparó en esos derechos. Entonces yo no puedo echarlo al agua, por decirlo así, pero evidentemente que tiene que haber aproximadamente unas 5 empresas que no es difícil deducir, operan obviamente en la zona norte de Chile. ¿Mineras? Sí, mineras, puertos, aeropuertos, las grandes empresas, porque los pequeños te hacen donaciones muy acotadas, ¿no? Y son personales, y además lo hacen públicamente porque generalmente van a la cena, a las comidas. En todo caso, para tranquilidad de todos, no fueron aportes muy grandes. ¿Y usted siente alguna presión cuando tiene que votar, por ejemplo, un proyecto que tenga que ver con minería o, por ejemplo, un proyecto con los puertos,
por haber sabido que tuvo al menos algún nivel de financiamiento de esa empresa? ¿Le hacen saber, lo llaman por teléfono para decirle cómo quieren que voten determinado proyecto? No me han llamado por teléfono y yo soy bastante autónomo. Además, como yo he dicho de un comienzo, que no estoy pensando en la reelección. Mi interés es ejercer bien el cargo y hacer un buen desempeño que dignifique mi región y a mí también en el paso ganarme el respeto. Eso es lo que yo pretendo, por lo tanto no tengo que responder a ningún criterio porque no estoy pensando en hacer una carrera política muy larga. Además, los años me favorecen y me ponen un límite natural. Pero evidentemente que si fuese un joven político ambicioso que está recién partiendo y te llaman, a lo mejor la fortaleza no sería la misma. Senador, usted fue una de las voces críticas dentro de la nueva mayoría al pacto, al protocolo de la reforma tributaria en el Senado, que fue aprobado finalmente por amplia mayoría de los senadores. Concretamente, ¿qué aspecto específico de la reforma tributaria es un aspecto que a usted le gustaría que no se convirtiera en ley, que se pudiera corregir antes de promulgarse? Mira, en realidad lo que me afectó más es el procedimiento. Yo creo que es obligación de un parlamentario escuchar a todos los sectores. Eso pasa a los pequeños empresarios, los grandes empresarios, dirigentes sociales, sindicales, profesionales, expertos. Uno tiene que escuchar a todos y tratar de velar por un conjunto de leyes que le den cierta estabilidad y potencia al país en materia económica. Pero esto de los acuerdos en cocina, que nunca supimos exactamente dónde estaban, quiénes eran los que influyeron, quienes definieron el acuerdo marco en el acuerdo marco en el torno al cual se estructuraron las indicaciones y los articulados, me parece que no apoya esta idea de democracia y de transparencia que los chilenos quieren. Entonces, hay una crítica que yo hice pública, al fundamentar incluso mi voto, más que el acuerdo mismo, porque todo acuerdo te da posibilidad y te limita. Ahora, creo que habría sido mucho más interesante y habría tenido mucho más arraigo popular si hubiésemos hecho dentro de esta reforma tributaria también una reforma a los tributos por su origen y que los impuestos regionales, una ley de rentas regionales o ley de rentas municipales y ciertos impuestos verdes y sobre todo que muchos de los impuestos que se refieren a faenas y actividades productivas que se ejecutan en regiones y que consisten en la explotación de recursos naturales, hubiese quedado un porcentaje mayor también en las regiones. Pero bueno, se va a discutir ahora la descentralización y regionalización, ese fue el compromiso del ministro de Hacienda, y atendiendo a que no vi muchas posibilidades de lo anterior, acepté esa situación, pero obviamente, y se lo dije al ministro, le doy mi voto, pero cuando venga el proceso de regionalización y centralización antes que termine este año, porque es el compromiso de la presidenta y del ministro de Interior y del ministro de Hacienda, vamos a discutir en profundidad el tema de la descentralización y regionalización del país. Y con eso quizás encontremos unas buenas alternativas para mejorar la autonomía y la capacidad de gestión y los recursos para las regiones. Alejandro Guiller, senador independiente de la nueva mayoría, gracias por haber conversado con nosotros en CNN Chile. Buenas noches. Muy buenas noches, bueno, gracias por la entrevista y un saludo a todas las telespectadoras y telespectadores. Buenas noches. Vamos a la pausa, ya volvemos con más.